en Ica ya es un valle que cultiva uva durante muchos años, entonces las plagas que han estado siempre teniendo importancia ha sido trips, ha sido en el tema de enfermedades oidium, botrytis, algo de nematodos. Inicialmente fue filoxera, pero ahora ya no es un problema tan fuerte. Y sin embargo, en el norte, son cultivos prácticamente nuevos, se viene también presentando por el tipo de suelo nematodos como una plaga importante. Oidium, porque tienen condiciones un poco más favorables de repente que el sur de Ica. Y botrytis, ¿no? Pero botrytis no es tanto, porque no es de repente tan húmedo y no presta las condiciones tan favorables para botrytis, sin embargo está presente. Y una plaga que está considerada ahora, desde hace un par de años, que viene creciendo en importancia, tanto en el norte como en el sur, es chanchito blanco, ¿no? Chanchito blanco inicialmente estaba ubicado en focos, en Chincha principalmente se encontraron los primeros focos, pero luego se ha ido incrementando esta plaga, afectando directamente el racimo de uva, ¿no? Entonces es una plaga que hace un daño directo sobre el cultivo. ¿Cuáles son las condiciones favorables para que prospere el chanchito blanco? Bueno, generalmente es una plaga que se adapta fácilmente a diferentes condiciones, y las condiciones que tenemos en costa son justamente de fácil acceso para que el chanchito pueda emitir diferentes generaciones, muchas generaciones, casi 3 generaciones al año. Entonces el ciclo de vida del chanchito se adapta muy bien a condiciones de costa. Y sobre todo también cuando no hay o hay malezas en el cultivo, en el campo, se hospedan en las malezas y luego van subiendo de la maleza hacia los troncos, y de los troncos van siguiendo donde van los azúcares, que es donde están los frutos. Entonces, si no se hace un monitoreo o un control oportuno de esta plaga, entonces sí vamos a tener problemas directos en la fruta y en la calidad. Entonces empezó por focos, de repente sin darle mucha importancia o haciendo aplicaciones o tratamientos muy focalizados, pero de alguna medida esta plaga se ha ido incrementando en importancia, y ahora los requisitos fitosanitarios es que ningún racimo vaya con esta plaga, ¿no? Entonces eso ayuda a que de alguna manera la gente esté más alerta a controlar esta plaga, ¿no? ¿Esta plaga ataca a la fruta? Ataca la fruta, es decir, va siguiendo todo un camino. Esta plaga tiene diferentes estados de desarrollo, ¿no? Desde una ninfa, que es como se le dice chanchito blanco porque se parece al chanchito de tierra que hay en las tierras, pero es mucho más pequeñito y tiene una cerosidad encima que le da una coloración blanca, ¿no? Entonces, cuando está muy pequeñito, es una ninfa que va caminando y va migrando desde el lugar donde oviposita el adulto, la hembra, que puede ser entre las ramas de la uva, y sabemos que la uva, el tallo de la uva tiene muchas capas superpuestas, entonces es como que el medio ideal para que ahí se pueda desarrollar esta plaga. Luego esos chanchitos van migrando, es decir, van subiendo hacia las partes superiores de la planta. Entonces se pueden alojar en brotes que están recién emitidos, o también en flores y hacia los frutos, que es cuando ya la planta está desarrollando. Y se ocultan, sobre todo si son racimos muy tupidos, favorece a que el chanchito penetre ahí, y el control es mucho más difícil. Entonces ya se forma, estos chanchitos además generan una especie de miel, producen una especie de mielecilla que genera pues todo un daño y una pérdida de calidad total de la fruta, ¿no? Entonces justamente como digamos, no aparece de pronto en el racimo o en el brote, sino que sigue un camino, digamos. Entonces, en Chile, que tienen más experiencia, digamos, en el control de esta plaga, lo que hacen es que ya saben en qué momento es que aparece esta plaga, y de esa manera hacen monitoreos. Entonces realizan monitoreos que a la vez les sirve para controlarla a través de trampas, a través de aplicaciones específicas en el momento donde está la plaga, o también aplicaciones dirigidas, o si no le dicen descortezamiento de la planta, de manera que
ya no esté cubierto, sino se quede desprotegido, digamos que se quede expuesto. Entonces se queda expuesto a predadores, se queda expuesto al que el control químico también llegue mejor a controlar esta plaga. Entonces de alguna manera es una forma de evitar daños posteriores ya cuando está en racimo, ¿no? ¿Y Bayer qué productos tiene específicamente para esta plaga? Nosotros tenemos Movento. Movento es un producto que hemos lanzado hace año y medio al mercado. Es un producto con un nuevo ingrediente activo, se llama Espirotetramat, es el ingrediente activo. Y tiene un muy buen efecto sobre este tipo de plagas que consideramos plagas ocultas, porque justamente como están metidas dentro de las brácteas y dentro de los brotes ocultos en la misma madera de la uva, entonces son zonas difíciles de llegar con cualquier otro producto, salvo que sea un producto de contacto donde la aplicación directa le va a hacer efecto. En el caso de Movento, lo positivo y que hace que tenga un muy buen efecto sobre este tipo de plagas es que tiene doble sistemia. Esta doble sistemia, ¿qué hace? Significa que el producto va a ser absorbido a través de la hoja, porque la aplicación es foliar, va a ser absorbido a través de la hoja, se va a convertir en el activo que es espirotetramadenol, que es digamos, el ingrediente activo que va a causar el efecto insecticida, y va a viajar a través de la savia de la planta. Pero no va a viajar acropetalmente o hacia arriba como la mayoría o casi todos los productos sistémicos del mercado, sino que va a viajar en doble vía porque va a viajar a través del floema. ¿Y qué es el floema? El floema es la parte de los conductos de la planta que van a llevar los azúcares. Entonces, si asumimos que el chanchito se va a mover también en dirección de los azúcares, entonces quiere decir que el producto va a viajar juntamente, va a seguir la misma ruta que el chanchito. Entonces por eso vamos a tener un control muy bueno y de hecho lo tenemos ya, el producto tiene registro para chanchito en uva y ya tanto agricultores de Ica como del norte están ya para hacer las aplicaciones, ¿no? El año pasado algunos ya las hicieron y este año que justo estamos ya en la etapa entrando a floración, ya van a iniciar los tratamientos con Movento para control de chanchito. Entonces, ¿hay épocas en las que debe aplicarse el producto? Sí, lo que pasa es que justamente como sigue una ruta hacia los almacenamiento de las sustancias azucaradas, entonces hemos descubierto, digamos, de alguna manera, o hemos podido investigar, porque cada cultivo es diferente, de que en el caso de la uva, el momento más adecuado en el cual el producto tiene mejor actividad y mejora su potencial es cuando termina la floración e inicia el cuajado. Entonces de esa manera estamos haciendo que el producto vaya y se trasloque dentro de la planta de una manera mucho más rápida, que esté más disponible más fácilmente para controlar el chanchito, y de esta manera podemos evitar, también estamos oportunamente, porque todavía no hay racimo, ni tampoco hay maduración, entonces el chanchito no llega a hacer ningún tipo de daño, ¿no? Entonces realmente hemos encontrado el momento oportuno en el cual el producto funciona y tiene una residualidad muy buena, de manera que a la medida que el producto va viajando dentro de la planta y la planta va madurando, se va concentrando hacia donde el chanchito puede ir a alimentarse. Y como el chanchito es una plaga que se alimenta directamente del floema, entonces justamente es como que el producto va a ir directamente a ser controlado, ¿no? ¿Y qué otros cuidados simultáneamente a esta solución pueden aplicarse en el campo? Bueno, de todas maneras tiene que haber en diferentes etapas del cultivo, desde la poda, todas las actividades que hacen manejo de canopia, todas las actividades que hacen los agricultores en el manejo de la uva, tienen que estar dirigidos también a evitar que hayan estas condiciones favorables, ¿no? Como decir, malezas, ¿no? Evitar que haya malezas en el campo, evitar que haya fruta de campañas anteriores, sobre todo en la época de post cosecha, que dejen fruta que puede estar de alguna manera contaminada o infestada con chanchito. Y también una manera de poder monitorear si es que el chanchito está presente, y que lo hacen los agricultores que ya tienen un poco más de experiencia, es cuando ven en la madera que hay algo de humedad o que algo brilla,
es porque generalmente hay chanchito. ¿Y por qué? Porque lo relaciona también con la población de hormigas. Porque como el chanchito produce melaza, jala que hayan hormigas en el campo. Entonces van también siguiendo el chanchito y de alguna manera hacen como una especie de sinergia porque las hormigas protegen al chanchito, porque también les van a dar el alimento. Entonces, de alguna manera, si vemos hormigas en campo y hay algo de humedad, que quiere decir que es un poco de la miel que están botando, si escarbamos un poquito, porque visualmente de repente no vemos el chanchito, pero escarbamos un poquito entre las ramillas, entre la corteza seca, y ahí vamos a poder encontrar como pequeños algodoncitos, los ovisacos, que luego de ahí surgen las ninfas que van a migrar hacia arriba, ¿no? Entonces son, digamos, indicadores en los cuales debemos decir ya está instalado la plaga en el campo, entonces de alguna manera tenemos que hacer algún tipo de control. Entonces uno de los controles es desquebrajar un poco esas ramas para que queden expuestos estos pequeñas ninfas que quieren protegerse. Sin embargo, en algunos casos se ha visto de que esa medida no es del todo segura porque desproteges aquí, entonces la ninfa, por protegerse, lo que hace es subir. Entonces, en lugar de subir dentro de un tiempo, sube más rápido, ¿no? Entonces, a veces no es una medida, digamos, que dé 100% resultado. Entonces, en etapas, por decir, donde todavía no hay fruta, donde todavía no hay problema de residuos tampoco a cosecha, se pueden hacer, y de hecho lo hacen aplicaciones con clorpirifos al tallo, ¿no? Entonces, clorpirifos tiene un efecto tanto de contacto como fumigante, entonces de alguna manera va a penetrar a las partes más protegidas de las ramas y va a llegar a donde está el chanchito y lo va a afectar por contacto, ¿no? Entonces esa puede ser una primera medida como para evitar de que siga subiendo. Y luego ya en etapa de floración podemos hacer la aplicación de Movento, que con la doble sistemia va a poder controlar tanto las ninfas. El producto no tiene efecto de contacto. Entonces, si nosotros lo aplicamos en la rama, no va a haber ningún control porque primeramente el producto no va a ser absorbido por la rama, tiene que ser absorbido por la hoja y luego movilizarse. Y si lo aplicamos directamente al chanchito tampoco le va a hacer nada porque no tiene efecto de contacto. Pero sin embargo, cuando ya el chanchito succiona la savia y se alimenta del floema que está con el producto en la planta, se observa de que el chanchito ya no forma esa cerosidad que de alguna manera también lo protege, sino lo vemos rojizo, lo vemos de un color rojizo, que es como que estuviera pelado, ¿no? Y es que justamente Movento funciona inhibiendo la síntesis de lípidos. Entonces, toda esa cera son lípidos, ¿no? Es protección que tiene el chanchito. Entonces, al inhibirse esa producción, entonces el chanchito queda expuesto y queda mucho más expuesto también a predadores y de alguna manera muere mucho más rápido, ¿no? Históricamente, esta plaga, ¿qué tanto ha afectado a nuestros productores de uva? Últimamente está afectando mucho. Antes no era tanto, estaba, como le decía, de alguna manera focalizada en diferentes cultivos, porque siempre estaba en cultivos, o sea, Pseudococcus, Planococcus, o sea, todos los pseudocócidos que son del grupo del chanchito, han estado afectando desde piñas, en cítricos, en diferentes cultivos, ¿no? Sobre todo en cultivos que están muy, de alguna manera, como apiñados, ¿no? Encuentran un lugar donde ubicarse. En las malezas mismas, a veces están en raíces de malezas. Pero en la uva, últimamente, digamos, a partir de hace 2 años en adelante, ha venido incrementándose el tipo de daño, ¿no? Y como le digo, afecta directamente la producción, entonces producción y calidad, ¿no? Entonces realmente, y es una plaga difícil de controlar en el sentido que cuando ya la vemos muchas veces es muy tarde, ¿no? Claro. Y los residuos, digamos, de Movento, ¿harían de alguna forma daño a la fruta o se puede consumir la fruta aun cuando se ha aplicado este producto? Bueno, nosotros hemos hecho, es decir, para cada producto que nosotros desarrollamos en el mercado, estamos haciéndoles curvas de degradación de residuos.
de manera que nosotros podamos monitorear y saber exactamente cuánto tiempo demora el producto en degradarse en la planta, dependiendo del momento de aplicación, y garantizando que al momento de cosecha no vamos a tener residuos detectables o en todo caso vamos a tener residuos por debajo de las tolerancias permitidas, ¿no? Entonces, en este caso estamos asegurados por ambos lados, porque Movento tiene tolerancias en uva, tanto para Europa como para Estados Unidos, ¿no? Y luego, aparte de las curvas de degradación que hemos realizado, las hemos realizado en diferentes etapas. Las hemos realizado en floración, que es el momento donde estamos recomendando Movento, y también hemos realizado curvas de degradación aplicadas en pinta, por ejemplo, ¿no? O sea, un momento de envero que en realidad ya no es digamos, el momento de aplicación, pero digamos yendo al peor escenario. O sea, ¿qué pasaría haciendo una aplicación muy cercana a cosecha, digamos un mes antes de cosecha? ¿Deja residuos o no? Entonces, lo que hemos encontrado en los ensayos es que aplicando Movento en floración a cosecha no hay residuos detectables. Y aplicados en momento de pinta o de envero, hay residuos a cosecha, pero muy por debajo de las tolerancias permitidas, ¿no? Ahora la tendencia del mercado, sobre todo los mercados alemanes que están comprando fruta, es de evitar residuos, así sean por debajo de la tolerancia, o sea, simplemente cero residuos, ¿no? Entonces, nosotros con las curvas de degradación que estamos brindando a los clientes, no solamente para el caso específico de Movento, sino en realidad estamos haciéndolo para cada uno de los productos y para cada uno de los cultivos de exportación. En realidad lo estamos haciendo en cítricos, en pimientos, en paltos. La idea es esa, ¿no? O sea, dar una recomendación lo más segura posible para el cliente, y lo estamos haciendo en diferentes condiciones, porque muchas veces el dato o los resultados pueden variar si es que se hizo en Ica o si se hizo en Piura, porque las condiciones varían y de alguna manera puede haber esa diferencia en cuanto a resultados, ¿no? Entonces, de todos esos ensayos nosotros sacamos una recomendación. Entonces, en etiqueta, la recomendación de Movento es, porque tiene dos registros Movento, tiene para trips y tiene para chanchito blanco, ¿no? Entonces, en ambos casos la aplicación es en floración, entre floración e inicio de cuajado. Entonces, en ese momento aplicaba las dosis que estamos recomendando, que es hasta 1 litro por hectárea. Para el caso de trips es medio litro por hectárea, pero para el caso de chanchito, porque necesito una cobertura mejor, una cobertura muy buena de por lo menos 1000 litros por hectárea de agua. Entonces la dosis es de 1 litro por hectárea de Movento. Y bajo esas condiciones no hay residuos detectables a cosecha, ¿no? Entonces por ese lado estamos dando esa seguridad considerando esos datos, ¿no? Porque de alguna manera otros clientes pueden hacer aplicaciones en otras etapas o con dosis mayores, entonces ya eso puede alterar los resultados, pero bajo las recomendaciones que estamos dando no hay residuos detectables con Movento, ¿no? Movento también, o el control de Movento, nosotros estamos complementándolo con otras, aparte de las medidas que le comenté de eliminar malezas y limpiar el campo. Por otro lado, también la aplicación de Confidor al sistema está dando muy buenos resultados porque complementa el efecto del producto. Entonces, digamos que Movento le estamos recomendando en el momento de floración, ¿no? A etapa de floración a inicio de cuajado, y hemos encontrado muy buenos resultados aplicando Confidor al sistema vía sistema de riego por goteo, cuando al menos en condiciones de Piura hemos encontrado muy buenos resultados cuando aplicamos Confidor a los 15 días después de la poda. Entonces es como que un momento en el cual Confidor también, que es un producto sistémico pero hacia arriba, croquetal, entonces la aplicación al sistema permite que el producto viaje hacia arriba y proteja también toda la parte la parte superior de la planta. Entonces estamos controlando poblaciones iniciales del chanchito. Luego en etapa de floración estamos complementando el efecto de control, y luego ya a nivel, ya digamos en cierre de racimo, se puede hacer otra aplicación foliar de Confidor o realizar una aplicación con otro ingrediente activo de repente, ¿no? Pero digamos que después de la poda, 15 días después de la poda y el momento de floración, son dos momentos en los cuales estamos haciendo un control oportuno del chanchito, de manera que evitamos realizar aplicaciones posteriores o que tengamos escapes de la plaga y que de pronto suba hacia donde está el racimo, porque ahora es cero chanchito, ¿no? O sea, con que haya un chanchito en la valla ya es un indicador de pérdida de calidad.